iniciativa nace con el propósito de fortalecer el arte textil mapuche, un arte que viene desarrollándose en los últimos 2700 años en nuestro territorio. Y hoy día la verdad que hoy día el arte textil mapuche sufre bastantes peligros, lo que respecta a la apropiación cultural de símbolos, signos de nuestro tejido telar es algo inminente. El mercado chino hoy día está reproduciendo textiles mapuche. Hoy día se hace necesario fortalecer, primero, a nivel organizacional, a nuestras tejedoras. Segundo, fortalecer las técnicas y el oficio de este arte ancestral para traspasar a las nuevas generaciones. Por lo tanto, una de las acciones que nosotros como Fundación Mapuche decidimos hacer es crear un hito social que impacte. Y para que un hito social impacte, nos aliamos a la entidad más prestigiosa en el mundo, en la cual las grandes compañías como Facebook, IBM, Apple, Microsoft se han unido para fidelizar a nuevos clientes, a nuevos consumidores. Nosotros como Mapuche nos hemos unido en alianza con Récord Mundial Guinness para fortalecer nuestro arte textil y darle la dignidad y el reconocimiento que Chile no nos ha dado. Hoy día la protección de nuestro patrimonio es inminente. Necesitamos proteger e iniciar diversas acciones no subversivas, sino acciones colectivas que nos permitan hoy día fortalecer nuestro arte y nuestro kimono. Nosotros vamos a impactar no solamente en nuestras regiones, no solamente en nuestras familias, vamos a impactar también en la economía, en el fortalecimiento de una economía mapuche, basado en el arte textil mapuche, en el nirren, que es el verbo del arte de tejer. Nirren significa tejer. Nosotros estamos tejiendo memoria, creando hitos que trascienden. Impacta, hoy día hay 87 comunas a lo largo de todo el territorio nacional que están vinculadas, inscritas en este evento. 2 provincias de Argentina, Buenos Aires y Neuquén. Creemos de que el evento va a impactar en el orgullo de nuestro pueblo, en la unidad de nuestro pueblo, va a impactar en la motivación de las nuevas generaciones, porque en cada una de las mujeres y hombres tejedores se encuentra un representante, un jefe de familia, de una comunidad, de un territorio. Y lo que hoy día estamos haciendo es relevar la identidad territorial. Más allá de las comunas, estamos relevando el territorio Nagche, el territorio Lafkenche, el territorio Huenteche, el territorio Pehuenche, el territorio Huilliche, el Guarría. Como estamos aquí en este día, hoy día en la ciudad, estamos en todos los lugares posibles llevando nuestro arte, trascendiendo el Picún Mapu también y el Puel Mapu, Guaysef Mapu. Es arduo el trabajo que nos ha tocado hacer la MIEN y impacta ya en el fortalecimiento del liderazgo de nuestra gente. Así que estamos muy felices de llevar adelante esta iniciativa como Fundación Chilca. Estamos acá en este ensayo para Récord Guinness. El telar es muy importante para nosotros como mapuche porque muestra la forma que nosotros vivimos nuestra cultura. Habla de la persona que lo usa, protege a la persona que lo usa, pero también es muy vistoso en los diseños, uno de los telares más hermosos. Es importante que nosotros como un mapuche reivindiquemos nuestra cultura y que la hagamos parte del pueblo chileno, que el pueblo chileno nos conozca a nosotros como pueblo originario de este territorio y también quitar de la cultura que nosotros somos terroristas, que somos flojos, sino que nosotros vemos el mundo de una manera distinta, vivimos los ciclos, entonces nuestro tiempo es más lento y mostrar que también dentro de nosotros tenemos también artistas.
soy la coordinadora de las comunas de Talcahuano y de Hualpén, de la 8ª región. Y hoy día vine a acompañar acá a las lamianes en la capital a su ensayo oficial para poder darle fuerza, Nehuen, a ellas para que desarrollen su actividad de la mejor manera y lleguen a un buen término. Y la importancia de esta actividad para nosotros, destacar el tema del récord Guinness en un telar, en un huitral mapuche, es para darle la importancia que este arte tiene y este trabajo tiene para cada una y para también engrandecerlo a nivel mundial, ya, porque si bien es cierto está un poco invisibilizado y siempre cuando algún trabajo de alguna lamián está a la venta, por lo general piden una rebaja y no saben todo el trabajo que tenemos detrás de cada tejido. Entonces, esta oportunidad que hace Fundación Chilca al tratar de instalar este récord mundial es una gran oportunidad para las 500 mujeres, las 500 neurocafés que vamos a trabajar en este kilómetro de Relmu para poder poner en alto el arte del huitral mapuche. Yo estoy feliz, querer participar y mostrar nuestro arte en el telar. Somos como la araña Yallín, que es la que teje, nosotros aprendimos de ahí, de nuestros ancestros. Feliz de mostrar esto y de estar aquí en la plaza de armas. Estamos cambiando la historia, porque en el antepasado aquí hubieron mucha discriminación hacia nuestros ancestros y hoy día nosotros estamos cambiando el panorama con nuestro telar y tejer nuestra Relmu, el arco iris, para el Guinness. Con esto nosotros tenemos nuestra ropa, es nuestra protección, con esto nos abrigamos también, hacemos nuestros ponchos, que son las fresadas, nuestra vestimenta, nuestro trarrihue, los trarriloncos. Es fundamental que esto nunca se pierda. Yo no sé si la valorizan todos, pero debería ser bien valorizada y como un arte, y no para comprarlo, para ponerlo como un pisapié, no sería grato, porque nosotros le entregamos todo nuestro Nehuen porque está hecho con nuestras manos. Entonces debería ser un arte para exhibirlo en tu casa. Hoy día estamos reunidas en este ensayo de récord Guinness para lograr el tejido más grande del mundo de un pueblo originario, que es 1 kilómetro de tejido. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día aquí en este ensayo. Estamos tejiendo lo que se va a hacer en el récord Guinness. Bueno, nosotros ayer estuvimos urdiendo, que es cuando uno monta las hebras en el telar. Este es un huichal, un telar mapuche que está modificado. El telar se usa de manera vertical, pero en este caso, para poder montarlo aquí, se hizo en A y se modificó con estas patitas traseras. Ayer montamos la urdimbre, que es este Relmu, que es un arco iris, y ya empezamos a tejerlo. Son 2 metros de largo por 50 de ancho. Ya llevo un poco avanzado, por eso ahora lo estuve enrollando para poder seguir tejiendo de manera más cómoda. Es un tejido 4 orillas que no va con flecos, por eso tiene la parte trasera otro tipo de terminación. Y bueno, este es un ñerehue, que es lo que pueden ver ustedes, donde nos sirve para abrir cada espacio para poder tejer, donde nosotros vamos pasando las tramas. En este caso lo estamos haciendo con 3 tramas, ¿ya? Para tener un tipo de terminación distinta en las orillas. Y lo que vamos haciendo aquí también es pasar la trama en cada calada, que se llama también,
y luego de pasar la trama con el ñerehue, lo aprieto, luego lo puedo sacar y aquí tengo los tonones y el rañiñelhue, que son los que me permiten hacer este intercambio de las hebras para poder yo ir pasando la trama entre medio. ¿Ya? Entonces, después de pasar la trama, yo ya puedo ir abriendo la calada y se me va a empezar a hacer este efecto de abrirse y poder ir dejando la hebra entre medio. La idea es que el tejido quede tenso para yo poder hacerlo de manera más fácil. Y ahí va bajando. Es un trabajo a veces un poco lento, pero con el tiempo uno va adquiriendo la experiencia también de ir tejiendo de a poquito más rápido. Mi experiencia yo creo que da respuesta a lo que es Santiago un poco también, que Santiago es una ciudad bien caótica, donde nos encontramos de todo, y sobre todo este espacio público que circula harta gente, donde nos hemos encontrado con distintas experiencias, donde la gente se ha ido acercando, ha ido preguntando y se ha sentido identificada también con el tejido y con el pueblo mapuche. Yo creo que también es un trabajo de memoria donde la gente se ha ido reconociendo, no solo ella, sino que también su familia, su pasado, lo que han visto de sus abuelos, de sus abuelas, gente que también con mucho respeto pidiendo permiso, así como hola, puedo preguntarle, puedo ver qué está haciendo. Yo en algún momento tuve una experiencia con el telar. En un momento a lo mejor pensamos que podría haber sido un poco incómodo el hecho de estar aquí en un espacio público, pero creo también que es una buena oportunidad para visibilizar no solamente los telares, el tejido, nosotras como tejedoras, sino que también visibilizar lo que es el pueblo originario, el pueblo mapuche, nuestro pueblo. Entonces es un buen ejercicio también para la gente, para que nos reconozca, para que se cuestione y reflexione a la vez. Y lo queramos o no, un espacio público es donde podemos estar todos y todos tenemos cabida, pero con el respeto que conlleva, con el equilibrio que se tiene que tener en cada uno también. ¿Es caótico? Sí, es súper caótico concentrarse, pero se logra y es una buena experiencia el estar con la gente compartiendo también. En cuanto a las preguntas que nos hacen, el hecho de mirar u observar solamente. Entonces ha sido una buena experiencia, aunque ha llegado gente preguntando tonteras a veces, pero ha sido una buena experiencia en general. Tengo un poco de experiencia con el telar mapuche, he participado en talleres de telar mapuche, básico e intermedio, a este el avanzado. Me incorporé al proyecto del kilómetro de Ñerén, que le dice de Telaro. Cuando supe de la información, me parece una iniciativa muy importante y así lo he manifestado en distintos eventos que hemos realizado de trabajo de telaro, de interno, en el sentido de que este evento va a poder dar a la luz pública de una forma más moderna, por decirlo de alguna forma, de este arte ancestral. ¿Ya? Como participante hombre, le hago un llamado a todos los hombres para que se puedan incorporar, porque se conoce una realidad, se conoce un ambiente como es el pueblo mapuche. Ellas, las ñañas que están aquí, los lamienes, entregan sin ningún recambio, sin ninguna exigencia a su conocimiento, y eso es lo que es lo más importante, ¿verdad? El poder recuperar y dar a conocer
lo que es el conocimiento ancestral en cuanto a lo que es textil mapuche, el teñido, el telar, ¿cierto? De las distintas prendas que se pueden hacer. Algo que no hay que perder.